Mira, Qué te voy horror. a hacer propietaria de todo, ¿vale? No, ¿Por la qué? última vez no fue bien. Bueno, lo digo por si, yo qué sé, por si luego te quieres quedar o cualquier cosa que tengas ahí el control, ¿sabes? Vale, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que Hacer. hacer? ¿Qué significa eso? Lo único que tienes que estar atenta Es es aquí entre la que gente, ¿verdad? eso es, Vale, pues espérate un momento. Tengo que quitar You're the host now, vale, eso ya lo has hecho bien. ¿vale? Está grabando ya todo, o sea que por eso no te preocupes. Vale, perfecto. Pero además también te lo digo porque aquí está diluviando estos días y mi internet va a Mm, pedales. O sea, yo llevo 2 semanas sin ver el sol y sigue, bueno, es que la nube está por debajo de la montaña, ¿sabes? Desde aquí. Te lo digo también, por si luego te quieres quedar a grabar tus cosas, que lo tengas ahí a tope. Pero esto ya se está grabando, o sea que no hay problema. perfecto. Pues entonces lo que quiero saber es cómo admito a gente, porque yo veo aquí lo de Vale. My Apps y Add Apps, pero Ahora, no sé mira, dónde tú le pide a la dale gente permiso. abajo, ¿ves que pone Abajo. participantes? Sí. Vale, Ajá. dale ahí y ves a la derecha y pone participantes, ¿verdad? Sí, lo veo. Vale, cuando hay alguien nuevo, aparece arriba y pone admitir. Vale, perfecto. Aquí, mira, Marian. Admit. Eso es. Esto es. Perfecto. Bien. Primera incluida con Vale, éxito. a tope. Nah, y pues ya todo tuyo, todo lo demás. Vale, perfecto. ¿Alguien se ha atrevido a traer un texto? Carmelo, no miro a nadie. O sea, yo te puedo dar textos de clientes en general, si quieres alguno, ¿sabes? Hombre, tampoco sin pedirles permiso, no sé, lo que tú me digas. Pues no, pero, o Ah, sea, no, sí. claro, porque es escrito por ti, quieres decir. Claro, eso es, que Vale, algo que haya vale, sí, escrito sí. yo. Si nadie trae nada, yo pongo texto, si queréis. Me parece que sí, porque Marian, ¿cómo se silencian estas cosas? Estoy Mira, oyendo si te como algo de pones fondo. encima de Marian, hay 3 puntos a la derecha Ah, mira, ya se ha y ahí silenciado ya. pone Gracias, silenciar. Marian. Vale, pues si Perfecto. quieres Pues te pásame dejo uno algún si texto quieres, mío. porque Sí. me... A ver. Lo que pasa es que podría corregir uno mío, lo que pasa es que no tengo ninguno lo suficientemente antiguo. Claro, no estoy pensando en qué Y... persona puedo. Voy a mandarte algo muy antiguo para si luego se queda grabado en algún sitio que no haya movida, ¿vale? Ah, estupendo. Entonces voy a venirte aquí, aquí. Buah, tú, no quiero ni saber de qué son estas newsletters, ¿vale? O sea, sí sé lo que son, pero son de 2021, o sea, no juzguemos el copy, ¿vale? Ostras, tú... Vale, vale. Vale, te voy a pasar el enlace para que puedas entrar tú y ir compartiéndolas sin problemas. Vale, y el enlace me lo mandas por Te el lo chat paso por WhatsApp. o por Bueno, te paso WhatsApp, por por WhatsApp para que WhatsApp. lo tengas ahí para Perfecto. cualquier cosa. Vale. Ahí a tope. Wow, yo cuál elijo Ahí de todos tienes para estos. aburrir, ¿sabes? No, Ya te no digo. las he visto, no sé cómo eran, no nos juzguemos por eso. Perfecto. Pues Y mira, ya este primero, que es el fácil y de a abrir tope. Y te tengo directamente, que, y te entonces, tengo que hablar un día de estos, ¿sí? porque ahora estoy escribiendo un libro de Ghost y tengo que ¡Ah! pedirte ideas y tal, y cosas de cómo lo gestionas tú y cómo tal. O sea que guay, desde la semana pasada. Ah, Y, estupendo, qué guay. me lo estoy pasando súper bien, pero como creo que a veces me falta como un poco de proceso. Así que ya mañana te Muy escribo y bien. te cuento. Ay, perfecto, me hace mucha ilusión. Pues cuando quieras me dices, sí, sí. A tope, Ay, chicas. Pues dale cañita. vamos a por ello. Vamos a ir, a ver, creo que esta es la pantalla. Compartimos esta. Ujú, vale, y entonces yo cómo puedo, porque yo ahora veo la pantalla, pero imagino que no lo puedo editar. Ah, sí puedo. Sí, sí, esto es tú. Y te lo he dado con Pues acceso para que puedas chulo. tocar todo lo que quieras. Vale, perfecto. Mira, lo único que voy Entonces, a hacer dime. es como. Bueno, es que no aparece nada. Te iba a decir iba a cambiar el nombre del cliente para que no se viera, pero aparecerá en la firma de los emails. O sea, que da igual. Haz lo que quieras. Sí, Luego, justo. luego es antiguo, no pasa nada. Estaba pensando que te lo Dale puedo caña. borrar rápidamente. Nada, nada, ya, siéntete Ya libre, dale está. cañita por ahí. Además, sigue siendo Ok, cliente, o sea que hay confianza, ¿sabes? No hay drama. estupendo. Si Entonces me le quiere voy a decir cualquier quitar. cosa, le digo, bueno, tío, esto es de hace 2 años, ¿sabes? Esto es una mierda en comparación con lo que hacemos ahora. Esto ya está pasado, efectivamente. Sí. Vale, Así que pues dale vamos a ver. cañita. Vamos a improvisar un poquillo. Claro, porque esto es Google Drive, esto no es Word. Vale, perfecto. A ver qué tal me apaño, ¿eh? Porque ya te digo que no Si funcionan no, igual. descárgatelos y úsalos en Word si quieres. Vale, espera. Archivo, vamos a bajarlo aquí. Descargar en Microsoft Word. Exacto. Y esto nos lo bajamos a desktop. Aquí. Vale, pues mientras te pegas con mi texto voy a aprovechar para hacer una llamada, ¿vale? Ya vengo. Estupendo. Vamos a ver cómo nos, dónde ha aparecido esto. Aquí lo tengo yo. Ah, entonces tengo que dejar de compartir para volver a compartir, porque ahora, a ver, los que estáis viendo, no veis nada ahora mismo, ¿no? No estoy compartiendo ninguna cosa. Vale, perfecto. Entonces vamos a cambiar la compartición a el Word, que debería ser este. Comparto esto. Vale, ¿veis el Word?
Vale, estupendo. Entonces, vale, esto sería básicamente lo que yo quiero enseñaros un poquito. Es el otro día os presenté la guía de corrección. Claro, lo malo de la guía de corrección es que es como un tocho de teoría y cuesta un poco asimilar cómo se aplicaría en un texto en vivo. Entonces, la idea de un poco esta clase es ver un poco la parte más práctica de la corrección, ¿no? Entonces, como cuando a mí me llega un texto, yo lo corrijo directamente, em, y un poco qué cosas son estilo y qué cosas son ortotipografía y qué es lo que hay que corregir sí o sí, que es la ortotipografía, y qué es lo que a veces marco con colores para que el autor, cuando recibe el texto, sepa si quiere o no corregirlo o cambiarlo. Yo muchas veces le dejo una sugerencia. Entonces, lo primero que hago siempre es activar el control de cambios. Entonces, me voy aquí a revisar, seguimiento y activo el control de cambios. Porque una vez activo el control de cambios, esto me permite dejar una huella de lo que yo voy haciendo. Entonces, con eso, el autor puede ver cómo ha cambiado su texto desde el original. Me da la sensación de que estos asteriscos en código HTML quieren decir negrita. Entonces, como lo vamos a corregir como si fuera un texto normal, directamente lo voy a poner en negrita. Espérate, a ver esta barra, ¿dónde la puedo poner? Que me está molestando. Esta barra aquí abajo, vale. Entonces, como ya sabemos que esto iría en negrita, directamente lo ponemos en negrita. Y entonces veis que aquí aparece una barrita roja. Entonces, si abrimos la barra roja, vemos lo que ha pasado. Le voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis bien, que básicamente es que he eliminado, sé que aquí parece subrayado, pero es porque los asteriscos están altos. Esto es una línea de tachar. Entonces, aquí lo que pasa básicamente es que cuando abrimos la barra roja, dice cuál es el cambio. Entonces, está tachado, aunque en este caso no, porque son asteriscos, pero lo veréis más adelante, está tachado el asterisco. Entonces, se han eliminado esos. Cuando la cerramos es cómo quedaría el texto una vez aplicado el cambio. Entonces, para empezar, lo primero que hay mal, que no estaría mal, porque esto es un email. Entonces, a mí me gusta utilizar las cursivas, sé que hay mucha gente que no usa las cursivas, y más si estás hablando en un contexto en el que la palabra se utiliza comúnmente. Entonces, este al ser un texto de venta y que parece que el género del texto en general va sobre el copywriting, no sería necesario ponerla en cursiva. Pero como esto es una clase de corrección y no es tanto corregir este email, todos los anglicismos, es decir, palabras tomadas del inglés o galicismos tomadas del francés y en global extranjerismos van siempre en cursiva. Entonces, copywriting siempre irá en cursiva. Y ahora me estoy preguntando, otra cosa que tiene que hacer el corrector es comprobar siempre lo que pasa. Entonces, copywriting yo creo que va junto, pero normalmente lo que haría sería salirme y mirar si copywriting va junto o separado, ¿no? Yo creo que va junto, pero normalmente saldría a otra página web, comprobaría si copywriting va junto o separado. A veces en inglés tienen estas cosas en las que las dos grafías son correctas. Yo sé que en copywriting no es el caso, creo que es junto y ya está, pero en email, por ejemplo, hay una grafía que es email, todo seguido, EMAIL, pero hay otra que es con un guión y ambas se aceptan. Entonces tienes que elegir cuál eliges y ser coherente durante todo el texto. O sea, yo cuando me encuentro palabras de ese tipo pongo email y al principio del texto, la primera vez que la reviso, la marco, me hago una nota en el lateral. Aquí lo vamos a hacer, de hecho. A ver si me lo pone. Para saber que siempre la voy a escribir de esa forma. En este caso en copywriting no haría falta, ¿no? Pero en el ejemplo de email o lo que fuera, si elijo que vaya con guión, pues me haría una marca de, para homogeneizar todo el texto y unificar el uso, me pondría una nota y pondría siempre va a ir sin guión o siempre va a ir con guión, en función de la decisión que tome en ese contexto. Esa ya es la primera. Y dejo la nota y estas notas luego se pueden ir borrando. Pero eso me viene a mí muy bien. A ver dónde puedo poner esto. Creo que lo voy a dejar aquí. Vale. First name, esto es un código básicamente eh, de HTML, entonces esto lo podemos dejar quieto. Pero es asunto, los tres secretos de copywriting para multiplicar los clics en tus anuncios. Mucha gente cree que los clics, como manotopeya, van en cursiva, pero en realidad no. En realidad está bien escrito y sigue en redonda. Redonda es como yo llamo y como se llama en edición al tipo de letra normal. Cursiva es lo que como he puesto el copywriting, redonda es no tiene aplicado ningún efecto. Amparo, enamorada de tu gato. No sabía que estaba pasando por ahí, pero me ha encantado. Vale, seguimos. Entonces, si os fijáis, no hay un punto al final de esta frase. Eso está bien para empezar porque es el asunto y para seguir porque es un título. Los títulos en general no llevan punto. Entonces, ese nos lo podemos saltar.
Vale, y este sería la redacción del email en sí. Entonces, empezamos. Los títulos de los anuncios son uno de los aspectos que más cuesta redactar. Dímelo a mí, que he estado años aprendiendo a realizarlo de manera correcta. He estado, eso sería puro estilo, pero yo lo cambiaría a llevo años. He estado es como muy como una frase un poco comodín. Entonces, yo lo que haría con esto sería poner un verbo más de acción, no tan estático. Entonces, llevo años aprendiendo a realizarlo de manera correcta. Ese realizarlo ahora lo reviso también. Como esto no estaba mal, lo marco como un cambio de estilo. Entonces, cuando abrimos la barrita roja, se ve que he tachado el he estado y se ha cambiado por llevo. Y entonces de esa forma le digo que si acepta el cambio, está aceptando mi cambio y es una sugerencia. De la otra forma, si dejo puede rechazarlo y borrar el color y estará perfectamente correcto igualmente, pero me parece mejor esta otra opción. Y entonces realizarlo me suena como excesivamente formal para un email. Teniendo en cuenta que esto sería un email, como que no hay coherencia, a ver, entre el tono del email y esto. Entonces sería, lo sé, los títulos de los anuncios son los aspectos que más me cuesta redactar. Dímelo a mí, que llevo años aprendiendo a realizarlo de manera correcta. Entiendo por qué ha puesto realizarlo, porque la tendencia normal es poner aprendiendo a hacerlo y al hacerlo es todavía más comodín. Entonces no me gusta, pero podríamos buscar un sinónimo de redactar. Entonces, para que no sea tan ambiguo, podríamos escribirlos, que es lo mismo que es un sinónimo de redactar. Los títulos de los anuncios son los aspectos que más cuesta redactar. Aprendo a escribirlos porque es plural. Vale. Dímelo a mí, que llevo años aprendiendo a escribirlos porque son los anuncios de manera correcta. Y esto, lo mismo, porque estaba bien, pero es estilo. Al igual que me ocurría a mí, la mayoría de las personas sienten que, y aquí tenemos uno de los problemas de la corrección, que empezamos a generar repeticiones corrigiendo cosas al no conocer el texto a fondo. Entonces, yo de momento me marco esto y en la segunda leída, porque siempre hago segundas leídas, me encargo de corregir las repeticiones. Entonces, en amarillo las repeticiones suelo poner yo. Al igual que me ocurre a mí, la mayoría de las personas sienten que escribir estos textos es como jugar a la ruleta rusa y casi siempre les sale la bala. Vale. Voy a marcar aquí redactar para luego no cambiar a redactar esto por si acaso. Hay algo aquí que no me termina de encajar. Al igual que me ocurría a mí, la mayoría de las personas sienten que escribir estos textos es como jugar a la ruleta rusa. Creo que es la coherencia entre personas. Estamos haciendo una frase generalista, la mayoría de las personas sienten, ellos plural, que es como jugar a la ruleta al uso y casi siempre les sale, me falta el les, para que sea coherente entre las personas y les sale la bala. Y eso sí que es ortotipografía. Entonces, eso no lo marco y cuando lo miren verán que es una S añadida. Sin embargo, detrás de algo que parece únicamente creativo, existen una serie de ingredientes que puedes cocinar para potenciar tus resultados. Eso está perfecto. Y esto es pura manía y se lo voy a marcar en azul porque a mí no me gusta nada que las listas acaben con punto, salvo que haya otros signos de puntuación en la frase. Entonces, cuando son listas largas, que incluyen comas y tal, me gusta poner puntos. Cuando son listas de una palabra o de tres palabras y que no hay signos de puntuación en medio, mi recomendación es eliminarlo, me parece que queda mucho más limpito. Pero lo de siempre. Si os fijáis aquí, por ejemplo, el punto tampoco está tachado, hay una línea encima, pero eso es porque la línea de tachado va siempre por el medio de la palabra y entonces esa es un poco la forma de interpretar que he tachado el punto. Estos son los tres elementos que empleamos en Alex Izquierdo cada vez que tenemos que escribir para un cliente. Perfecto. Y quiero compartirlos contigo. Fíjate. En este fíjate, más que 2 puntos, o más que un punto, quizá pondría 2 puntos. No está mal, o sea, le vamos a poner un azul, pero como va a empezar una enumeración, ortotipográficamente incluso sería correcto, o sea, no haría falta el azul. Pero es verdad que tampoco me parece que esté mal con un punto, pero 2 puntos mejor. Entonces, uno, curiosidad. Si no consigues captar la atención de tu potencial comprador, todo el esfuerzo no habrá servido para nada. Por eso es tan importante que a la hora de redactar un texto consigas que le cautive. Aquí habría otra cuestión. Cuando corriges un texto de forma profesional, tienes que preguntarle al autor si es leísta o no. ¿Por qué? Porque esto puede estar bien en función de sus propios vicios. El leísmo es
Es una cosa curiosa. Es una lección de estilo de los madrileños, por así decirlo, porque está muy extendido en Madrid y no sé en qué otras zonas de España. Yo tengo autoras, por ejemplo, Cristino, he corregido mucho a Cristina Guerrero Jerez, que de hecho tiene un seudónimo, se llama Eria, y aquí siempre quiere que le deje los leísmos. Para mí el problema es que dejar los leísmos te lleva a cometer luego leísmos erróneos. Es decir, el leísmo que la RAE admite es el leísmo de masculino singular. Es decir, este sería correcto, no, no sería correcto, perdón, estaría admitido. Es decir, a la hora de redactar un texto, consigas que le cautive. Como estamos hablando del potencial comprador, lo lógico y ortografía reciente correcto según la RAE es un lo. ¿Qué pasa? Que como todos los madrileños usan el le y es un vicio extendido en el habla, la RAE lo ha admitido. Como que le cautive sería correcto. Lo que no sería correcto es si aquí tuviéramos potenciales compradores, esto ahora lo cambio para que no se quede, el problema que tendríamos con eso es que, por eso es tan importante que a la hora de redactar un texto consigas que los cautive. Aquí no puedes poner les cautive, porque el leísmo de masculino plural es incorrecto. Entonces, yo siempre recomiendo a todos mis clientes que eliminen su leísmo de masculino singular, porque aunque está admitido, les va a llevar a cometer errores cuando lleguen al leísmo de masculino plural, que no está admitido. Entonces, la recomendación aquí, que obviamente es esto, es si no consigues captar la atención de tus potenciales compradores, redactar un texto que consigas que los cautive, esto sería correcto. Ahora vamos a ir deshaciendo los cambios que he hecho para el ejemplo. Le tendría que preguntar a Carmelo si en este email su cliente quiere ser leísta o es un fallo. Esto como esto es un email, le tengo que preguntar a Carmelo y tengo que ir yendo a través de todo ese proceso. Cuando yo estoy corrigiendo un libro, como tengo 100 páginas de esa persona, le pregunto al autor, oye, ¿quieres ser leísta o no? Pero no solo eso, sino que una vez llevo 50 páginas, sé si es leísta o si es un error, porque en algunos casos habrá puesto le y si en la mayoría de los casos ha puesto lo, es un error. Si en la mayoría de los casos ha usado le, él es leísta y entonces lo que hay que cambiar es los pequeños los que se le han escapado. Entonces, es una cosa que yo hablo siempre con mis autores y le digo, en tu texto en la mayoría de los casos has usado tal. En la segunda vuelta, ¿cómo quieres que te lo corrija? Y hay muchos que dicen, no, no, aunque he usado más el le, me parece que tienes razón y prefiero corregirme y empezar a usar el lo para luego no cometer más fallos en el leísmo plural, ¿no? Entonces hay gente que, aunque es leísta de base, prefiere corregirlo. Hay otros autores que dicen, no, soy leísta de base y lo quiero mantener. Y entonces corrijo en dirección al leísmo en la segunda vuelta. Entonces, en este caso le tendría que preguntar, esto es perfectamente correcto, pero un poco para daros el ejemplo de a los retos a los que se enfrenta un poco el corrector en cuanto a elecciones de estilo y demás. Entonces, en este caso lo dejaríamos así, porque es correcto. Sí que me lo marcaría para hablarlo con el cliente y esto me lo marcaría en un color que no tenga código. Uf, este color no se ve. El granate está bien, aunque tampoco se ve mucho, pero bueno. Por eso es tan importante que la esto consigas que le cautive, ¿vale? Que le llame la atención desde un principio. 2, beneficio. Hay una cosa que está muy clara. Cuando vas a invertir, vale. A mí, yo entiendo que el estilo de corrección de Carmelo, que falta Carmelo, no de corrección, perdón, de escritura de Carmelo es muy pum, 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 pum. O sea, a cada frase una línea y ya está. Si este texto estuviera en en un párrafo, véase así, hay una cosa que está muy clara. Yo pondría 2 puntos y minúscula, porque es una explicación a la cosa que está muy clara. Como no es su estilo, tampoco se lo voy a cambiar. Esto es un email. Pero hay mucha gente que lo que haría esto, si esto fuera un párrafo, sería dejarlo así. Hay una cosa que está muy clara. Cuando vas a invertir tu tiempo en algo, siempre buscas sacarle un beneficio. Yo pondría 2 puntos porque es la explicación de la cosa que está muy clara. O sea, ¿qué es lo que está claro? Lo siguiente. Pero tal y como la estructura que he utilizado, creo que tiene sentido. No me encanta y tendría que hablarlo con él, pero se lo voy a dejar así. Hay una cosa que está muy clara. Cuando vas a invertir tu tiempo en algo, siempre buscas sacarle un beneficio. Con tu cliente ocurre lo mismo. Claro, o sea, yo quizás lo que haría sería esto. Y así le damos impacto a lo de con tu cliente ocurre lo mismo. Entonces le reescribiría esto como precisamente el estilo de Carmelo es una frase, un párrafo, se lo rompería
le pondría los 2 puntos, que es lo que es ortotipográficamente correcto, y además se lo separaría en frases siguiendo su estilo. Pero como todo estilo, hay que marcarle que esto, si no le gusta, no pasa nada. Hay una cosa que está muy clara. Cuando vas a invertir tu tiempo en algo, siempre buscas sacar el beneficio. Con tu cliente ocurre lo mismo. Destaca el resultado que ganarán los títulos y al menos su atención la tendrás. Y esto lo volvería a hacer así. Y además así tenemos una estructura espejo que a mí generalmente me gustan mucho las simetrías. Vale. ¿De qué estábamos hablando? Fíjate, compartirlos contigo. Los 3 elementos. Entonces nos quedaría el tercer elemento, contraste. Aquí lo más importante es terminar dándole la vuelta a la tortilla. Con ese giro que haga el... ¿Mm? Aquí tenemos error de ortografía. Aquí lo más importante es terminar dando la vuelta a la tortilla. Con ese giro que haga que el cliente se quede boquiabierto y no tenga más remedio que averiguar de qué le estás hablando. Entonces hemos tenido que reordenar el qué, que estaba en un mal sitio, y el al se cambia a él. De todas formas, hay muchísimo que en esta frase. Una cosa que os recomiendo muchísimo cuando corrijáis textos es leerlos en voz alta, porque te das cuenta de cómo suenan y pillas muchas más repeticiones que si no las pones. O sea, perdón, que si no pones el texto en voz alta. Aquí lo más importante es terminar dándole la vuelta a la tortilla. Yo diría que esto es un poco largo. Darle. Otra de las cuestiones más importantes del siglo XXI, digamos, es que la atención del lector es completamente fugaz. Cuantas menos palabras emplees para decir lo mismo, mejor. Entonces, muchas de mis sugerencias de corrección son siempre, si lo puedes decir en una palabra en vez de en tres, fuera. Entonces, aquí lo más importante es darle la vuelta a la tortilla. Entonces, es verdad que muchas veces en el primer borrador escribimos las cosas muy largas porque estamos muy acostumbrados a escribir como hablamos. Entonces, metemos mucho circunloquio. Un circunloquio es una redundancia, aunque no exactamente. Pero un circunloquio es una forma de decir en más palabras una cosa que se puede decir brevemente. Entonces, cuando hablamos, utilizamos muchos. Al escribir lo que hay que hacer es ir eliminando todos esos circunloquios redundantes, todas las redundancias de subir arriba, bajar abajo y demás. Entonces, cuando lo corriges ya, una vez lo escribes, está bien volver sobre ello y fijarte dónde has puesto palabras de más, porque así economizas mucho y tu email se lee muchísimo más rápido. Y si es un libro, ya ni te cuento. En un libro yo, como correctora, suelo eliminar el 10% de las palabras que me mandan y la historia es exactamente la misma. O sea, yo no he cortado escenas ni párrafos, sino que simplemente condenso las palabras y así un poquito de esta forma. Y eso ayuda mucho a que se lea mucho más rápido, se entienda mucho mejor. Al final competimos con Netflix, competimos con un montón em, competimos con un montón de entretenimiento muy, muy instantáneo. Bienvenido, Hugo. Entonces es muy importante eso, abreviar cuanto más. Estoy hablando de abreviar y me estoy repitiendo un montón, pero sí, abreviar las palabras cuanto más posible. Y luego en las repeticiones voy a intentar releer esta frase a ver si puedo quitar algún qué para que no suene tan cacofónico. Con ese giro, mira, es que aquí había otro. Es que mucho qué. Con ese giro que haga que el cliente se quede, es que. Vale, con ese giro que haga que el cliente se quede boquiabierto y no tenga más remedio que averiguar de qué le estás hablando. Vale, aquí lo más importante es darle la vuelta a la tortilla. Ni siquiera pondría un punto. Creo que así se ve. Aquí lo más importante es darle la vuelta a la tortilla con ese giro que haga que el cliente. No. Vale, vamos a quitar qué es. Entonces, ¿qué? Que haga es una estructura muy, muy frecuente que es comodín y que indica que no conocemos el verbo que queremos usar hasta que finalizamos la frase. Entonces, cuando veis que haga que esto hizo que tal, tenéis que buscar el verbo detrás. Entonces es con ese giro que haga que el cliente se quede boquiabierto. Entonces, para abreviar esta frase y cargarnos algún qué, quitamos esto con ese giro que deje al cliente boquiabierto.
Entonces, me pasé de borrar. Volvemos a quitar muchas palabras, nos cargamos más que deje al cliente boquiabierto. Vamos a poner una coma aquí. Sin más remedio. Mm, que averiguar de qué le estás hablando. Voy a dar una vuelta a esto luego. Si queréis hacer alguna sugerencia, podéis, ¿eh? Si veis que la frase puede quedar mejor de alguna forma. Aquí lo más importante es una letra con ese giro que deje al cliente boquiabierto. Mm, vale, ahora no me sale porque he arreglado 5 cosas en esta misma frase, entonces la vamos a dejar para revisar después. Vale, seguimos. Entonces, es el último elemento que marca la diferencia, o sea, el contraste es el último elemento que marca la diferencia entre un título que pase desapercibido y uno que capte realmente su atención. Contraste es el último elemento que marca. Esto se podría abreviar también. El contraste es el último elemento de diferencia entre. Es que seguimos teniendo un montón de qués. Ti, ti, ti. Me gustaría como convertir esto en un adjetivo, de forma que lo podemos. No sería indiferente, pero sería algo parecido a indiferente. Es el que marca entre un título sin más. De momento voy a poner O sin más. anodino puede ser, Anodino, me encanta, muchas gracias, Amparo. podría ser. Es justo la palabra que estaba buscando. Anodino o incluso insípido. Anodino. Y se lo dejamos así marcado, es más breve. Letra anodino y uno que capte realmente su atención. Y aquí vamos a quitar otro que también. Es el último elemento que marca la diferencia entre título anodino. Realmente no soy, o sea, Stephen King recomienda quitar todos los adverbios que podamos. Em, a mí en este caso me gusta. Entonces no nos vamos a cargar el adverbio totalmente y uno realmente impactante. Y si en la segunda lectura me chirría mucho, pues a lo mejor lo quito, pero de momento creo que lo podemos dejar así. Vale, con estos 3 elementos. Esto, por ejemplo, como es un email, el número no lo cambiaría. Porque es lo que digo, la inmediatez en los textos online es muy importante porque tienes a un clic tienes Netflix. Entonces, no importa si es más breve. En literatura, todo lo que no sean mm, nombres propios de números, es decir, un número de una calle es un nombre propio. En plan, calle Wallaby 66 Sydney. Creo que lo he dicho mal, pero no pasa nada. Vosotros me entendéis. O el número de una habitación de un hotel, 133. Esos se escriben en cifra. Generalmente aquí en un libro pondría 3. Como es un email, lo vamos a dejar en cifra porque no tendría sentido. Con estos 3 elementos lo tienes todo hecho. Ponerlos en práctica no siempre es sencillo porque se necesita tiempo y esfuerzo. Pero déjame que te diga una cosa. Vale, sabes que quiero que tengas los recursos al alcance de tu mano. El sabes qué es muy, muy comodín para todo. Se dice muchísimo en habla oral, pero es completamente innecesario. Lo necesario lo marco siempre en verde. Entonces ya no es que esté reescribiendo, sino simplemente se va. Déjame que te diga una cosa. Quiero que tengas los recursos al alcance de tu mano. Y si queremos ser breves, esto también se va. Ahí ya depende un poco del impacto que le quieras dar a la frase. Porque es verdad que al alcance de tu mano suena mucho más señorial, potente, tal, que quiero que tengas los recursos a mano. Pero, a cambio, quiero que tengas los recursos a mano, suena más potente porque es más breve. Entonces, lo marco en verde y esto ya lo decide el autor, lo que quiere dejar y lo que no. Por ello, te recuerdo que tenemos un curso de copywriting en cursiva y sin mayúsculas. Si el curso tuviera un título, pues entonces sí que iría ese título en mayúsculas. Pero en este caso es anglicismo y en cursiva. Pero yo te recuerdo que tenemos un curso de copywriting en el que aprenderás todas las claves, incluso quitaría el todas. Esta es otra de las palabras comodín que no me gustan nada. Por ello te recuerdo que tenemos un curso de copywriting en el que aprenderás las claves para redactar los copies. Esto tendría que mirarlo. Copies, así utilizado, creo que se refiere a redactores.
Y si fuera texto, porque es una abreviación de copywriter y entonces se mantendría la Y. Pero creo que si estamos hablando de copies como textos, tendría que ser copies, pero esto tampoco me suena bien porque esto es literalmente copia. Eso tengo que preguntar a Carmelo. Así que esto sería dejarle un comentario al margen para revisar más adelante. En este caso, como yo no soy la experta en copy, iría al cliente a preguntarle. Si fuera un texto de psicología o lo que fuera, yo que soy psicóloga precisamente, me iría a el DSM-5, a donde fuera, y lo revisaría yo misma y ya se lo corregiría. En este caso, muchas veces, como no le tengo aquí, se lo pregunto como se lo preguntaría a un cliente. Le dejo la nota y le pongo que lo revise. A veces me lo soluciono yo, a veces no, pero va para la segunda vuelta. Y yo creo que con esto hemos terminado la corrección del email. A ver. Por ello te recuerdo que tenemos un curso de copywriting en el que aprenderás las claves para redactar los copies que más funcionan para atrapar a tu cliente. Les tengo mucha manía a los que si no me había dado cuenta. Es que un qué es como una forma extraña de alargar las frases. Yo creo que esto ayuda a abreviarlo. Entonces, si cada vez que veis un qué, pensáis que lo que estáis es haciendo, adjetivando el sustantivo, podéis intentar buscar un adjetivo que lo complemente mejor y sea más breve. Entonces, por ello te recuerdo que tenemos un curso de copywriting en el que aprenderás las claves para redactar los copies ideales para atrapar a tu cliente. Seguimos, Alex Izquierdo. Y Alex Izquierdo no tiene punto porque es una firma. Muy bien, pues entonces ahora iríamos en la segunda vuelta, así puedo revisar un poquito lo siguiente. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? Vale, perfecto. Entonces, siempre me gusta hacer una segunda vuelta porque en la primera muchas veces no... Y generalmente, bueno, en la primera muchas veces, primero no sabes de qué va el texto. Yo me he metido en ese texto sin saber absolutamente de lo que iba. Después, cuando no lo entiendo y tal, tengo problemas tal. Ahora ya en esta segunda vuelta estaré un poco más pendiente de la intención, del mensaje que quiere transmitir y de todo, ya no tanto de los puntos, las comas y más detalles. Entonces ahora ya es un poco como una corrección un poco más comprensiva y me da la oportunidad también de, al no saber de qué iba el texto la primera vez, o ver, por ejemplo, que estoy yo generando mismas repeticiones al corregir, pues corregir esos últimos detallines. Cuando es en novela, porque este texto es muy cortito, entonces este texto lo corrijo inmediatamente y ya está. Pero cuando estamos hablando de novela, lo que hago muchas veces es hago la primera vuelta, se la mando al cliente con mis preguntas, mis dudas, todas las sugerencias y él me devuelve ese archivo. Y con ese archivo ya, con sus respuestas a las preguntas y demás, ya doy una segunda vuelta. Porque si hiciera la segunda vuelta antes de mandárselo, pues también tardaría otra semana más en mandársela y es demasiado. Cuando hay cosas que me puede responder él y me lo puede facilitar mucho mejor. Entonces, lo vamos a separar para tener claro que eso es un título y que no hay punto al final. Asunto, los tres secretos del pequeño. Mira, otra cosa de la que hemos hablado antes es de la unificación. Entonces, si utilizas aquí letra, aquí en el otro tres que hemos visto hay que utilizar letra. Simplemente porque el texto sea coherente en sí mismo. Si arriba utilizamos un número, que es lo que voy a recomendar porque es un email y nos gusta más, lo dejamos en cifra. Entonces yo pondría los tres secretos del copywriting para multiplicar los clics en tus anuncios. First name es un código que tenemos que dejar así. Lo sé, los títulos de los anuncios son uno de los aspectos que más cuesta redactar. Ahí le puedes quitar En- el qué más cuesta. Quítale el qué. Dios mío, estoy... Sí, de hecho ahí podéis poner más complejos. Me gusta. O más complicado, sí, o efectivamente más Sí, y complicado. además me va a ayudar un montón porque voy a mover luego esto. Perfecto, bien visto. Este lo vamos a cambiar ahora. Estaba peleándome con esto todavía. Entiendo que el dossier le da un carácter de coloquialidad y de cercanía, pero tenemos un dímelo a mí aquí ya, y también le da cercanía. Entonces, yo simplemente empezaría esto así, con una afirmación eh, y ya está. O sea, ya se comprende que es empático. Como siempre, lo he puesto en verde y si al autor no le gusta, lo puede cambiar. Entonces, no hay... Ah, mira, aquí es donde se ve lo del tachón. El tachón de que he cambiado el 3 por el 3, el asterisco está tachado, pero porque está arriba. Realmente el tachón va siempre en medio.
Vale, a ver, lo que decía Hugo, que me ha gustado mucho. Los títulos de los anuncios son los aspectos que más cuesta redactar. Los títulos de anuncios, ¿cómo lo pondrías? Son los aspectos más complejos. Me faltaría algo para el final. Más complejos de redactar. Me falta algo. Más complejos de aprender, dominar. Quizás. Vale, perfecto. Dímelo a mí, que llevo años aprendiendo. Aquí incluso me pondría una sugerencia, porque si son más de 10 años, le dejaría una sugerencia aquí al autor para que sea más concreto. Porque cuanta más concreción haya y más números hay, más real nos parecen las cosas. Si son más de 5 años, a mí ya me parece un tiempo interesante. Entonces pondría una nota para el autor de especificar. Especificar cuántos para mm, generar más inmersión y sensación de realidad. También es verdad que yo soy correctora de ficción, ¿eh? Entonces estas cosas siempre, siempre que puedo dar datos más concretos, como que todo es más vivo, ¿no? Cuando das detalles de tacto, gusto, todas estas cositas, siempre tiene más aspecto de verdad. Pues dímelo a mí, que llevo X años aprendiendo a escribirlos de manera correcta. Pues me viene genial que esa redactar se haya ido de ahí, porque ahora cambiamos esto por redactar y listo. Al igual que me ocurrió a mí, la mayoría de las personas sienten que redactar estos textos es como jugar a la ruleta rusa y casi siempre les sale la bala. Claro, estaba teniendo un problema antes, yo diría les toca. ¿Cómo dirías cuando, porque estás jugando y te toca algo? Hugo, dime. Estaba pensando lo mismo, es que te había pensado también. Genial, muy bien, así me gusta. Al igual que me ocurre a mí, que las personas sienten que redactar estos textos no me encanta porque un título es tan corto que pondría algo incluso más breve. Al igual que me ocurrió a mí, la mayoría de las personas sienten que redactarlos es como jugar a la ruleta rusa. Ya sabemos de qué hablamos. Estamos hablando de los títulos porque lo pone. Ah, qué interesante. No han hablado de títulos en el asunto. Mm. Ahora hay una cosa que se llama el preheader, que es la línea que sale debajo del asunto. Así que yo aquí incluso sugeriría añadir un preheader. Los tres secretos de copyright para nuestro títulos y ahora veo que más me inspira, ¿no? Pero dejaría aquí una sugerencia de añadir un preheader. Creo que Carmelo no los usa. Sí los En uso a veces, general. pero en esa época no. En esa época no. ¿Ya los usas? Pues me sonaba que en Sí, abril no los usabas. En abril del año pasado. ahora los uso más porque me he ido forzando con clientes y ya, a veces Mm, conmigo no tanto, pero que debería, pero con los clientes sí. perfecto. Pues estaba oyendo, le estaba comentando que títulos solo ha salido aquí, luego hemos empezado a hablar mucho de títulos y que como que no estaba mencionado, entonces que aquí sugeriría un preheader, básicamente para que pongas títulos y lo que sea, Guay, eh, para que sepan que de los tres secretos del copywriting para multiplicar los clics en los anuncios tienen que ver con los títulos. mola. Genial. Quizá tendría más sentido, pregunto, no poner títulos en el pre-header, porque ya estés anticipando el tema del mail y el titular y digamos el asunto, tiene que generar la curiosidad de clicar. Sí, por eso no recomiendo ponerlo en el asunto, sino en el preheader, que lo lee la mitad de la mitad. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, como usuaria de email, ya me he hecho un nuevo email para newsletters, ¿vale? Pero yo como usuaria de email, que estoy suscrita a 50 newsletters distintas, yo necesito saber qué hay en tu correo. Si solamente me quieres despertar la curiosidad, pensaré, en este momento no tengo tiempo. Pero si me dices, yo qué sé, los tres secretos del copywriting, títulos y sus claves, yo ya sé que esto va de títulos. Si en ese momento me interesa, lo voy a abrir. Pero si no tengo tiempo, solo por la curiosidad no lo voy a abrir. Entonces, yo por eso recomiendo poner un poquito el tema del que va el email, porque para gente ocupada que recibe 100 newsletters, no, si no sabes de qué va, no lo abres. Por lo menos yo. También depende de conocer a la audiencia a la que le estás escribiendo el email y todo, ¿sabes? Eso. Vale, perfecto. Títulos lo tenemos aquí. Al igual que me ocurrió a mí, la mayoría de las personas sienten que redactarlos es como jugar a la ruleta rusa y casi siempre les toca la bala. Sin embargo, detrás de algo que parece únicamente creativo, existen una serie de ingredientes, existen.
Creo que esta sería la única instancia en la que sugeriría algo más ambiguo para que no suene tan formal. ¿Cómo de formal es la audiencia de Alex, Carmelo? Poco, muy Poco, poco. O vale, sea, normal. sí. No es formal. Pues este debe ser de los pocos casos en los que recomiendo algo más general. Sin embargo, detrás de algo que parece únicamente creativo hay una serie de ingredientes que puedes cocinar para potenciar tus resultados. Perfecto. Curiosidad, beneficio y contraste. Estos son los tres elementos que empleamos en análisis izquierdo cada vez que tenemos que escribir para un cliente y quiero compartirlos contigo. Fíjate, 2 puntos. Curiosidad. Si no consigues captar la atención de tu potencial comprador, todo el esfuerzo no habrá servido para nada. Por eso es tan importante que a la hora de redactar un texto consigas que le... Ah, mira, esto te quería preguntar, Carmelo, porque estamos ya en la segunda vuelta del texto. Em, leísmos. ¿Alex es leísta o le importa ser leísta? Yo sí, yo os parece que sí. Tú sí Yo soy eres leísta, madrileño, o sea, claramente. madrileño no, pero vivo todavía en Madrid, entonces el ley y el lo los confundo mucho. Perfecto. No, que, a ver, no está puesto voluntariamente. No O sea, está puesto lo querría voluntariamente. poner bien. Aunque fuera muy Perfecto, leísta, pero preferiría ponerlo bien. perfecto. Entonces, para ponerlo bien, lo que haríamos, o sea, esto es una cosa que decía Barbeito, y es básicamente, ella explica que el leísmo de masculino singular está admitido, pero no es correcto. Entonces, nadie te puede decir, oye, lo has puesto mal, pero sí es verdad que lo que es correcto es poner el lo. O El sea, le está que sería, o admitido sea, y si se yo puede. digo, o sea, no sería le cautive, sería lo cautive ahí. Sería lo cautive, porque lo cautivado, el objeto directo, el complemento directo de la frase, es el comprador. Vale. Entonces es lo cautive. Mm, De hecho, si claro, o sea, fuera, imagínate, tu potencial compradora, estas son las pruebas que hago yo a veces, la tiene que ser cautive, la claro. cautive. No puedes ponerle cautive, Vale, ¿vale? Y otra cosa que le qué estaba guay. explicando antes, que no me voy a meter mucho en ello ahora por la longitud de la grabación, es que si pusieras tus potenciales compradores, eh, no podrías poner les cautive. Esto sería incorrecto. Tienes que poner los cautive. Y por eso Vale, yo entonces eso siempre que decías de la recomiendo, excepción esa es solo en singular, ¿no? En singular, masculino exacto, singular. Ok. claro, porque han hecho la admisión a medias. Es como, vale, solo para el masculino singular, nadie sabe por qué. Es como, si haz la admisión, hazla para los dos y ya no nos liamos, pero no, solo lo hacen para el masculino singular. Entonces, si yo de repente encuentro los cautive es incorrecto. Por eso siempre Vale. recomiendo, vale, pues si te aprendes bien cuál es el masculino singular correcto, que es el lo, cuando llegues al masculino plural, siempre pondrás los y entonces siempre lo pondrás bien, porque el les Ok. sí que es incorrecto. Esa es un poco la cosa. Así que te lo dejo en lo. Vale. Perfecto. Tengo algunas autoras que se empeñan todavía en defender su leísmo y he tenido que corregir novelas y mantenerle por todos lados. Pues luego es muy extraño cuando llegas al les y tienes que cambiarlo a los. Ok. Entonces, aquí, Qué por guay. ejemplo, que le llame la atención desde un principio, este le está bien puesto porque lo llamado es la atención. Vale, Entonces, claro. este le sí que es correcto. Sí, creo Vale, que es cuando, o sea, esto es del cole, cuando es complemento directo es el lo, ¿no? Ahí. exacto. Si lo puedo poner en pasiva y es el este, es el este. No me acuerdo cómo se Eso decía es. ya, pero sí. Qué Espérate un guay. momento, que hay un mensajito por el chat a lo mejor. Uy, a ver. Hugo ha escrito un mensaje. Y ahí que ponen Vale. otra vez, es importante que a la hora de redactar un texto consigas que lo cautive, pero ahí habla texto, pero no estábamos hablando de titulares. Cuando hablamos, Sí, seguimos hablando de títulos, ya por no repetir tanto título, yo creo que lo dejamos así, o sea, sí, pero ¿no? es verdad que, por eso es tan Sí, importante lo de podría ser redactar. un copy a lo Es mejor, verdad si que no, por ser podrías un poco poner más un genérico. título, Sí, porque es verdad que hace tiempo que no cuando hablas dices, de título. claro, texto es una cosa como súper genérica, ¿no? Sí. Mm, vale, No, lo no entiendo y juzguemos que probablemente esto lo es recomendaría, porque 2021, ¿eh? estamos lejos del título, o sea, qué guay. Es que texto a la gente como que le aburre, no sé por qué, salvo que seas, también es verdad que el público de Alex son copies, ¿no? No, son ¿O quién empresas son? que quieren hacer anuncios, Ya. normalmente. O gente que quiere aprender a hacer anuncios. En esta época, ahora su marca personal ya no tiene nada asociado, si no me equivoco, pero en su época era que tenían el mismo punto tanto la agencia, que era sobre su marca personal, como Mm, la formación. Y luego ya fue separándola con los años. vale, perfecto. Entonces, aquí sobre todo depende, texto es correcto y es verdad que título es más concreto y yo siempre tiendo a irme por lo más concreto, pero también depende de la intención del email. O sea, si tú al cliente al que le estás mandando esto quieres que se le haga más complejo,
utiliza texto, porque texto suena largo, aburrido, difícil. Si quieres que Nah, sea, si lo volviera a escribir ahora, sería pondría título, ¿no? título titular Vale. o copy o como mucho, ¿sabes? Si quisiera como más tal. Texto Mira, se pues me hace vamos a muy poner titular. pesado. Me gusta porque así es más variado también. Vale, Sí. titular. Nos deja un acento por ahí. Vale, no, título no, ya me estoy liando. Titular. Y con eso ya lo dejaríamos bien. Vale, por eso es tan importante que al redactar un titular consigas que lo cautive, que le llame la atención desde un principio. Beneficio. Hay una cosa que está muy clara. Cuando vas a invertir tu tiempo en algo, siempre buscas sacarle un beneficio. El un es innecesario. Vale, y esta es otra de las... O sea, otro de los motivos por que siempre doy una segunda vuelta es porque en la primera vuelta veo unos errores y en la segunda vuelta, cuando ya lo he comprimido más, veo muchos más. Entonces, de estilo en general, ¿vale? No tantos de ortotipografía. Hay una cosa que está muy clara. 2 puntos, porque es explicación. Cuando vas a invertir tu tiempo, entonces, el vas a, voy a, ir a, tal, todas estas cosas, no me acuerdo cómo se llaman ahora, creo que son perífrasis verbales. Mm, Em, Mejor lo decir, que hacen, cuando inviertes. exacto, claro, eso es. tiene mucha más fuerza. Así que lo Y es escribo mucho bien. más corto además, o te ahorras dos palabras. Y en lugar Económico. de una cosa que está muy clara, no decir, hay una cosa muy clara. Sí, de hecho yo estaba pensando, a ver, y así nos cargamos el qué también. Te has aprendido bien Sí. rápido acerca del qué, Hugo, me gusta, muy Yo bien. he de decir que he llegado un poco tarde, no tengo ni idea de cómo es la dinámica y estoy hablando mucho. Entonces no Lo sé estás haciendo si... perfecto. No, hoy clase un poco de corrección. Como nadie se ha traído los textos, pues he cogido yo unos emails de hace 3 o 4 años de un cliente y los estamos aquí poniendo a parir, ¿sabes? Básicamente. Hay una cosa, vale, aquí ya depende del Esto, para énfasis que que veáis, estos queramos son hacer. textos, era pre-chat GPT. O sea, aquí no había inteligencia artificial en ningún sitio. Esto es todo ya sorprende, pero 100% a mano No, no, en está este súper bien mundo. hecho, ¿eh? En No, realidad. yo mando mails y los hago a mano todavía, ¿eh? Ya, pero ya con los clientes yo ya paso por, no para el correo, pero sí para procesos de información y todo paso por inteligencia artificial, de transcribo reuniones, etcétera. Que un día, el lunes que viene lo vemos, que quiero contar un poco el proceso, cómo utilizo la IA ya. Uh, Pero aquí es todo, esto es todo artesanal. Hasta ir a las reuniones y tomar 200.000 notas, era otra época. Muy diferente. Nada, está sí, guay. totalmente. Mira, aquí hay varias posibilidades. Podríamos poner, espérate, un momentito, porque esto ya. Mm, una cosa que está, espérate, voy a hacer la dictation. Clara es que cuando inviertes tu tiempo en algo, coma, buscas sacarle beneficio. Vale, mucho mejor. Entonces, habría que ver un poco cuánto impacto quieres generar, porque me gustaba bastante la estructura de la frase, que sería, hay una cosa clara, pero quizás al quitarlo de que está muy clara me falta algo, echo de menos un comodín, pero ya no sé si es porque lo echo de menos, porque lo he borrado, que a veces pasa, en plan te quedas con la musicalidad de la frase previa, entonces es como, uy, como he cortado mucho, ahora me faltan cosas. Entonces, hay una cosa bien clara, o hay una cosa clara. Es que hay una cosa clara, no me suena natural ni coloquial ni nada. Sí, bien, que lo suena bien. Entonces, bien clara. La voy a añadir y la dejamos como sustitución de lo esto. O bien clara o muy clara. Ahí ya, Carmelo, te dejaré elegir. Porque muy clara también es muy coloquial. O sea, yo a veces también tengo que admitir que hay un momento en el que ya cuando me empiezo a rayar mucho con si una palabra u otra, Mm, tiro por lo primero que he puesto, lo más cercano que he puesto, porque como que ya creo que, o sea, es como que me empiezo a pensar que es un cambio que suma pero no multiplica, ¿no? Entonces, ujú. si ambas me suenan más o menos bien, si no hay ninguna que tal, es como la primera, pero no por nada, sino porque me sonó bien la primera vez y utilizo ese criterio. Sí, Pero ya como perfecto, me por gusta. quitar problemas de tal, he pensado, vale, este es un email, tal, pero no hay que darle un meneíto sin más, ¿sabes? No, que es un poco a veces también, que te lo quería preguntar, ¿no? Dime. Claro, ahora tú estás aquí dedicando muchísimo tiempo a un correo, que lo vamos a dejar muchísimo mejor, pero mi duda siempre es, ¿hasta cuánto es eficiente esto, ¿no? Sobre todo si es Mm, una persona que estamos mandando correos de manera recurrente. Si mandamos uno a la semana, cojonudo, para dar un montón de vueltas. Yo tengo algunos clientes que es un email al día. Entonces yo siempre voy como por adelantado, por lo tanto voy sí. siempre revisando los anteriores para hacer ese ajustes. Nunca sale un correo tal y como está.
Pero hay veces que digo, vale, si voy a tener muchos impactos toda la semana, ¿cuánto tengo que darle? O sea, a lo mejor la pregunta sería, ¿qué es lo que sí o sí debemos de buscar para impactar? No tanto a nivel ortotipográfico, que desde luego, que ahí así que quiero que no haya faltas o que haya el mínimo número posible de errores, sino sobre todo a nivel de Sí. estilo, el en qué fijarme, o sea, detallitos que digas, joder, si corriges, por ejemplo, lo de cuando vas a invertir tu tiempo, que es una tontería, pero ya le da mucho más, ralentiza mucho, ¿no? En qué podemos Mm, fijarnos para ser lo más eficientes posibles? perfecto. Pues mira, eso te lo voy a responder ahora mismo con cómo voy a arreglar esto, porque me he dado cuenta que esta que he escrito, estoy intentando mantener algo que no hace falta mantener. Entonces, me gusta mucho cómo has expuesto esta frase, que es, hay una cosa bien clara, cuando inviertes tu tiempo en algo, siempre buscas sacarle, descortaría el por eso lo he puesto en verde, siempre buscas sacarle beneficio. Realmente, si tú quieres ser completamente eficiente, lo que tienes que hacer es beneficio. Em, mm, mm, yo pondría esto. Encargaría esto, que esto te lo he escrito yo, así que no necesito ni colores. Cuando inviertes tu tiempo en algo, por supuesto el dictation. Mm, hay una cosa bien clara, cuando inviertes tu tiempo en algo, siempre buscas sacarle beneficio. Claro, es que el dictation me está jugando. Em, entonces, dejaría esta sugerencia a la hora de, como correctora profesional, dejaría esto aquí y pondría una nota que dijera, considera esta frase mejor. Ok. Entonces, porque a lo mejor tú quieres darle un ritmo más lento por lo que sea, pero hay una cosa bien clara, cuando metes tiempo en algo siempre buscas sacarle beneficio. Esto es como lo has escrito originalmente. Entonces yo dejaría esta y a esta le pondría la nota de considerar. Uy, espérate que aquí hemos dejado un comentario sin aceptar. Ese lo dejamos dentro y a ver la barrita para volver aquí. Fallos técnicos. Y entonces pondríamos aquí Que por esta. cierto, mientras voy a hacer esto, ahora he estado llamando a la chica lo que estoy lo del libro y le paso tu contacto por Sí. si necesita correctora para cuando lo acabemos. Ah, qué guay. Jo, muchas gracias, Carmelo. Así que a ver qué tal. Ya que me ha preguntado, ¿conoces a alguien que haga esto? Y yo, pues justo ahora hay una persona dando una charla ahí, ¿sabes? Tal cual. Jo, pues me haría muchísima Vale. ilusión. O sea que Mola, sí. ya te contaré, pero está guay. Estupendo. Vale, entonces pondría una nota aquí porque, o sea, les he explicado a ellos antes, Carmelo, que sobre todo yo, como yo me comunico con los autores, muchas veces es porque les mando la primera vuelta del libro, les dejo notas, ellos revisan toda esa primera vuelta, me contestan a las notas y yo hago una segunda vuelta. Porque esto es muy breve y se puede hacer así en una horita, pero cuando es una novela, pues no me la puedo releer hasta la segunda vez, digamos, ¿no? Entonces me interesa sobre todo Ok. su feedback y les dejo notas. Entonces, básicamente la nota aquí sería, considera esto si quieres generar más impacto sin la I, pero vamos. Entonces dejaría esa nota ahí, de forma que el cliente lo que ve aquí es, vale, esta frase está aceptada y esta es mi edición en esta frase, si quieres mantener el espíritu de esta frase y que haya un inicio coloquial, pero la que yo Vale. creo que es mejor es esta, que es la que pondría en azul completamente, Ok. que es beneficio. Y entonces te saltas esto no estaría, sería cuando inviertes tu tiempo en algo, buscas sacarle beneficio. Con tu cliente ocurre lo mismo. O sea, y pondría incluso cuando tú, aunque haya mucho tú, Ya como fuerza, ¿no? le da fuerza y además creo que incluso la pregunta podría ayudar también. Habría que verlo en la tercera leída, que esa ya generalmente es del cliente. Pero cuando tú inviertes tu tiempo en algo, buscas sacar beneficio, ¿verdad? Con tu cliente ocurre lo mismo. Destaca el resultado que ganará en los títulos y al menos su atención la tendrás. Uy, 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 espérate, esto hay que revisarlo. Vale, esto si os fijáis, ha rimado. Que yo no me había dado cuenta. Esto cuando lo lees en voz alta, ni siquiera me he dado cuenta en la primera vuelta. Em, Con tu cliente ocurre lo mismo. Destaca el resultado que ganará en los títulos y al menos su atención la tendrás. Entonces, hay mucho desorden en esta frase. Con tu cliente ocurre lo mismo. Destaca el resultado. Ya está. Que ganará no hace falta. Destaca el resultado en los títulos Vale. y al menos tendrás su atención. Sí, aquí me puse poético, ¿eh? Sí, totalmente. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Estoy leyendo a Que Lorca. debía estar leyendo de pronto eso a alguien, ¿sabes? Y me rayaría. Tuviste una obra de teatro 2 días antes. Algo pasó. No, no, pero sí, es como, además, como una estructura muy compleja, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me ha gustado, que conste. Lo que pasa es que no es el texto apropiado. Nada, no merece la pena, ¿sabes? Es decir, cuanto más, algo que he aprendido de aquí es que cuanto más, o sea, simple en el sentido de más fácil de entender, mejor, ¿sabes? Sujeto, Sí, verbo, predicado, como si estuviéramos en el cole. completamente cierto. Voy a encender una luz que me estoy quedando a oscuras. Y así.
Vamos a ver. Entonces, con tu cliente ocurre lo mismo. Destaca el resultado en los títulos y al menos tendrás su atención. Vale, esto ya queda más organizado, directo y tal. La ventaja de leer los textos en voz alta es precisamente esto, que de repente has hecho un poema y solo cuando lo dices en voz alta te das cuenta de que, uy, estoy declamando, uy, esto está en desorden. Entonces, ayuda muchísimo. Y luego ya la última, contraste. Aquí lo más importante, mira, ya he hecho algo yo aquí. O me he comido yo el verbo al corregirlo. No, probablemente sí, yo Efectivamente, me seguro, he ¿eh? comido Ah, esto. No, 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 es que esto pasa mucho, por eso hay que tener una segunda vuelta, porque las correcciones meten errores. Menos, pero muchas veces entonces rechazamos la eliminación. Aquí lo más importante es darle la vuelta a la tortilla con ese giro que deje al cliente boquiabierto, sin más remedio que averiguar de qué le estás hablando. A ver, esta es una frase un poco larga para tu estilo. Aquí lo más importante es darle la tortilla con a ese ver, es giro. otra época también, te quiero decir, el estilo ha ido cambiando. No, no, es que esto te lo he cambiado yo. Ah, vale, 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 Tenías vale. un punto aquí Ok, y me lo he cargado qué porque guay. estaba muy enrevesado. Era, aquí lo más importante es terminar dándole la vuelta a la tortilla. Era Ok. largo, pero al cargarme ese punto también me he cargado un poco tú esta. Entonces, a ver, un momentito. Aquí lo más importante es dar vuelta a la tortilla. Podría ser incluso una coma. Aquí lo más importante es dar vuelta a la tortilla, con ese giro que deja el cliente, porque no, porque tenemos otra coma aquí. No me gusta eso. Aquí lo más importante es dar vuelta a la tortilla, con ese giro que deja el cliente boca abierto. Y esto lo quería revisar, porque algo he hecho que no me mola. Sin más remedio que averiguar de qué le estás hablando. Mm, sugerencias, admito sugerencias. Aquí lo más importante es la vuelta a la tortilla, con ese giro que deja el cliente boca abierto. Sin más remedio. Es que tener que averiguar. Es como lo que me sale natural, pero no me gusta. Sin más remedio. No. Vale, creo que el problema es que está en negativo. Y cada vez que ponemos cosas en Vale. negativo, Y si en lugar de poner sin enrevesamos más las remedio que cosas. tener que, lo simplificamos en deseando averiguar de qué le estás hablando. Ahí está. Yo voy a poner necesitando, pero me gusta mucho el deseando, que es justo lo que estaba diciendo del negativo. Cuando hay un negativo, no sé por qué se nos complican mucho las cosas en castellano. No sé en otros idiomas, pero en castellano pasa un montón. Entonces, todo lo que podáis pasar a positivo os va a ayudar a hacer las frases más directas. Nos hemos cargado otro qué, o sea que perfecto. Aquí lo más importante es dar la vuelta a la tortilla con ese giro que deja el cliente boca abierto, deseando averiguar de qué le estás hablando. Vale, Carmelo, ¿querías poner aquí un i o una coma? Es Yo opcional para ti. a Yo dejaría nivel la coma. copy, hoy sí, yo metería la coma, porque además ahora aquí en Sí, esta ¿verdad? época no me acuerdo, pero en la época ahora yo me di cuenta que sin darme cuenta abuso mucho de la Y a veces. Entonces todas las que me puedo Perfecto. cargar conscientemente me las cargo. Muy bien, pues esa Hago fue. eso, Así. me doy cuenta que no, en esta época no sé, que hago mucho lo de esto es sencillo y fácil, ¿sabes? Como mucho ese Mm, deje, me lo voy viendo últimamente también, entonces como que estoy intentando ahí verlo. Entonces intento quitarme Y en general. perfecto. Vale, porque esto podría ser, como son dos términos distintos, puede ser, uy, perdón, madre mía, dejando al cliente boquiabierto y deseando averiguar de qué le estás hablando. Entonces, esa sería una numeración. Se puede poner la coma porque es opcional, cambiar la i por una coma al final de una numeración. Pero eso ya depende del estilo. A mí casi me gusta más la coma porque tiene doble interpretación. Puede ser que sea boquiabierto y esta sea la explicación, o sea, sea una explicativa lo que continúa la coma, o sea una enumeración en la que has decidido usar una coma. Entonces, me gusta muchas veces dejar esa ambigüedad y que el lector pueda interpretar lo que él quiera, porque eso ayuda incluso Ok, a identificarse un poco más con el texto, es más tuyo, de alguna forma. mola. Vale, y entonces, a ver, beneficio, contraste. Vale, aquí lo más importante es el último elemento que marca la diferencia entre título anodino y uno realmente impactante. Ah, no, ¿y no lo he puesto yo ahí? No, por eso está en azul. Te Vale, hemos vale, quitado guay. una serie de cosas. No te- Bueno, no- no, no- mola, no- mola, mola, mola. sí, ponía que pase desapercibido y entonces estábamos O sea, entre no insípido sé y si yo anodino. utilizaría anodino, porque igual es una palabra como muy compleja. Es decir, nosotros lo entendemos porque ¿Insípido te somos gusta muy, más? muy inteligentes. Nada, pero a lo que voy es. Y un criterio que a veces yo tengo es, si dudo sobre si una persona va a conocer o no una palabra y puede generarle dudas, prefiero Mm, poner algo más sencillo. Entonces, anodino a mí me encanta, pero no sé cuánta gente tiene que pensar qué significa anodino o no lo acaba de entender. Insípido me gusta mm, porque además me gusta la metáfora con el sabor, ¿sabes? perfecto. Pues lo dejamos en insípido.
Nos ha costado encontrar la palabra, ¿eh? Es decir, hemos estado ahí dándole vueltas un ratito Luego hasta veré que la hemos dado grabación, con para lo aprender. que... Ya verás qué guay. Y uno realmente impactante. Con estos 3 elementos lo tienes todo hecho. Espérate. Mira, esta me lo había saltado. Con estos 3 elementos lo tienes todo hecho. Esta es una coma criminal. ¿Esta es coma entre sujeto y predicado? No puede ser. No, porque tú lo tienes todo hecho. Vale. No, esa como Eh, está, no está tan mal, ¿no? no, no está mal, no está mal. Es que No, pensaba que era una claro. coma entre sujeto y predicado. Por eso se llaman criminal, no por otra Sí, cosa. no, últimamente a veces se me va y las pongo, ¿eh? Me tengo que dar cuenta revisando las cosas. Ya estoy Mm, perdiendo facultades. Me fagocita el copy. Esto, esto de ser padre. Tal cual, ¿sabes? Ya no distingo. A mí, a Exacto. mí- a mí me sobraría por ritmo, porque creo que se puede decir de un tirón, ¿no? Con esos Estoy de elementos, acuerdo. con esos elementos lo tienes todo hecho. No es criminal, Sí, pero recomendaría quitarla. Te la marcaría en azul y la borraría. Con estos tres vale, elementos pues lo ya tienes está. todo hecho. Mucho mejor. Ponerlos en práctica no siempre es sencillo porque se necesita tiempo y esfuerzo. Pero déjame que te diga una cosa. Mm, Voy a dejar esto un poco más, a ver. Con estos 3 elementos lo tienes todo hecho. Quizá pondría una coma ahí. Con estos 3 elementos tienes todo hecho. Ponerse en práctica no siempre es sencillo, pero déjame que te diga una cosa. Vale, esa es una explicativa más que una especificativa. Si no hubiera coma, sería especificativa. Entonces, es una coma opcional en este caso, porque puedes elegir si quieres que esto sea parte de la frase o si quieres que sea una explicación aparte. Pero Vale, yo creo que está bien ponerlo ¿cuándo entre va entre comas. comas? Que aquí yo siempre me. Cuando es especificativa va entre comas. Al revés, ¿Cuándo es explicativa va entre explicativa? comas. Entonces, Y va en... explicativa es la que es opcional. Exacto. Vale, Entonces, como yo esta frase, como la leo más rápida, es sí, esto es opcional de leer. Entonces, como si le ponemos una coma aquí, la convertimos en explicativa y es opcional de leer, yo si no tengo vale, tiempo, en el correo veré esa coma y diré, hoy tengo prisa, me la salto. Entonces, ponerlos en práctica no siempre es sencillo, pero déjame que te diga una cosa. Y ya vuelvo a lo vale, importante. Si tengo más, si no está la coma, no sé cuándo parar. Entonces me tengo que leer la frase sí o sí. vale. Entonces, la explicativa es cuando es algo que. Es que aquí yo me acuerdo de esto, siempre tuve muchas dudas durante toda mi vida. Entonces, la Sí, es explicativa es complicado. cuando, o sea, y no, igual me equivoco, pero es, había una que era, que si la quitas no pasa nada, que es esta, que es la Ujú, explicativa, ¿no? Que estoy explicando algo que si no está, no altera. Y específica es cuando estoy especificando algo, ¿no? ujú. Y entonces Vale. la que no tiene comas es la especificativa. La que no lleva coma es la especificativa, exacto. Entonces, la Vale. especificativa, a ver si te puedes acordar con esto, especifica de qué estás hablando. Entonces, cuando tú dices, porque ponerlos en práctica no siempre es sencillo porque se necesita tiempo y esfuerzo. Tú estás especificando que esos 3 elementos necesitan tiempo y esfuerzo. Mientras que si es una explicación, es ponerlos en práctica no siempre es sencillo. Y luego además lo explicas en plan, bueno, tal, para ponerte un ejemplo un poco más fácil, porque este al ser tan abstracto es difícil. Yo siempre lo pongo con los niños. Entonces, tú tienes, los niños llevaban pantalones, no, los niños que llevan pantalones rojos. Entonces, tú tienes, los niños que llevan pantalones rojos suben las escaleras. Entonces, si es especificativa, no hay comas. Y estás Eso es. especificando que los niños que llevan pantalones rojos, acción, suben las escaleras. O sea, claro, los de azul, si hubiera de azules, esos no lo harían, ¿no? Exacto, los de azules se quedan abajo. Pero si todos los niños llevan pantalones rojos y tú simplemente quieres señalar que todos los niños llevan pantalones rojos, tú pondrías los niños, coma, que llevan pantalones rojos, coma, suben las escaleras. Claro, Entonces, en ese contexto se entiende que todos los niños llevan pantalones claro. rojos y tú estás Vale, vale. explicándole al lector que esos niños llevan pantalón rojo. Vale, claro, entonces, por ejemplo, sería, si yo digo, a ver, estoy escuchando a Laura gritar al perro, perro, me despisto. Te va a Em, costar. sí, los niños, entonces Las digo, mujeres, coma, que gritan a los perros, coma. no, pero por ejemplo, espera, los niños que van, los niños que llevan uniforme van al colegio, no sé qué. Ujú, Eso sería exacto. sin comas, ¿no? Porque estoy especificando. Pero si digo, los niños, coma, que hoy iban vestidos sin uniforme, por ejemplo, entraron al colegio a la misma hora de siempre. Ahí, como que estoy añadiendo una información que aporta algo. Es que, guau, aquí me lío más, pero esto me estoy viendo a mis clases de lengua y literatura en el instituto ahora mismo, ¿eh? Sí, Estoy sí, no, haciendo no te preocupes. un Es una de las viaje más al pasado. complicadas.
Di, Hugo. No, estaba pensando porque a veces yo lo que hago es, normalmente lo que va entre comas, o sea, no lo leo y la frase tiene que tener sentido. O sea, Eso es. si tú lees, te saltas lo que está entre comas, tiene que tener sentido con lo que continúa. Digamos, es eso, añade una información que es extra, el Sí, pero explicativo. sí, justo. Pero la pregunta de Carmelo va incluso un poquito más allá, que es como Claro, es más complejo cuándo tengo porque... que Sí, no, porque especificar o te voy a hacer cuándo la tengo que pregunta explicar. difícil, pero lo pregunto difícil seguramente porque no soy capaz de entenderlo fácil y por eso me doy un Claro. ejemplo tan rebuscado. Si no, haría Mira, una pregunta mucho repíteme lo más del ejemplo sencilla. del uniforme, porfi, a ver si te lo puedo, que se me ha olvidado la frase, Justo. era un poco larga. Si yo digo, los niños que van en uniforme rojo van al Sí, colegio rojo, por decirlo así, ahí sí, sería sin comas, ¿no? sí, correcto. Claro, pero si yo digo, los niños que hoy van sin uniforme van al colegio rojo, ese sí, ese sería Mm, explicativa porque estoy marcando como una diferencia en eso, ¿no? Estoy explicando una cosa, o perfecto, sea, explicando algo concreto, por decirlo así. eso es. Sí, hoy van sin uniforme. Los niños que van sin uniforme... Claro, eso es. Buah, qué Perfecto. follón esto. Estas comas las voy a fallar toda la vida, ¿eh? Soy jalea. No te preocupes, yo se lo sigo. Tengo una amiga a la que le corrijo, creo que le corrijo ya 5 libros, se la sigo corrigiendo. O sea, Se lo he que para explicado mí mil algún... veces. Ahora sí, ahora lo entiendo, sí. ahora te lo prometo, tal. Nada, en el siguiente libro todas al revés. Y yo, Para hay mí cosas con algunas las que comas no podemos, no somos perfectos. son como un cruce con el coche, que cierro los ojos y rezo porque no venga nadie por un lado, ¿sabes? En función, pues aquí es igual. Yo tiro y digo, creo que es así. Pero también es cierto que conforme van pasando los años, Ujú, y me meto más en el copy y menos en otro tipo de escritura como estaba antes, ujú, inconscientemente le voy dando menos peso. Y me jode mucho darle menos peso porque mm, coño, esto es como si un dentista dijera, paso de cuidar mis herramientas, ¿sabes? mm. Y como que me molesta. Y hay un discurso muy habitual de no, las faltas de ortografía no importan tal, pero a mí sí que me parece que es algo que marca un poco o sea, que al final tenemos unas reglas porque inconscientemente nos comunicamos así mucho más fácil. Y si no, Sí. prueba a leerte un libro en inglés y de pronto no entender dónde hay un diálogo, ¿sabes? Que a mí me pasó la primera vez que lo leí y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué Entonces piensan me... todos tanto? Y es como, no, no Tal piensan, cual. están hablando. Pues claro, sí que son este tipo de detalles que me gusta volver para atrás. Y creo que además ahora con la IA como que todavía se pasa más por alto un montón de cosas. Sí. Porque la IA además hace tantas construcciones inglesas Mm, que tú lo ves y dices, esto es una construcción inglesa 100% anglosajona, que todavía hay más cagadas, lo veo. Y a veces no te mm. ponen ni la coma del vocativo. Que digo, tío, ¿cómo no me puedes poner la coma del vocativo? Jolín. La IA no pone la coma del vocativo. Yo a veces he visto alguna vez cosa que me ha dado, porque claro, esto es si está entrenado con algún de gente porque yo tengo un que le pillé a una persona de email marketing y de vez en cuando lo Mm, utilizo para hacer cosas y hacer experimentos. Y ese no me ya, lo pone, y es porque la persona claro, que le ha dado los 200 correos de referencia no lo tendría. claro. Y te das Qué cuenta, ¿sabes? Y dices, pasada. ojo, cuidado, aquí hay chicha. Ujú, qué gracioso. Pues sí, esa es una muy complicada y que mucha gente tiene problemas con ellas. Intenta acordarte de los pantalones del uniforme. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Cuando tenéis dificultades con esa coma, el problema es que ahora lo tienes muy claro, pero mañana le has dado la vuelta a la regla otra vez. Yo mañana, ya no en 10 minutos no me acuerdo cómo poner esa coma. Tienes que poner un post-it encima del ordenador y tenerlo ahí un mes. Y ya después de Fíjate eso. que yo pensaba que era al revés, que la especificativa iba con comas y la explicativa sin coma. Imagínate. Claro. O sea, al revés, tienes que intentar pensar que una explicación siempre es accesoria, mientras que una especificación es importante. Entonces, la Claro, y en explicación mi va a ir cabeza entre era comas como, porque es como si fuera entre paréntesis. claro, y mi cabeza era el específico, se le pone entre comas para darle más fuerza, ¡Ay, ¿sabes? Era no! lo que yo estaba pensando, sí, imagínate. Nada, Claro. por eso, que son detallitos que te van yendo, pero lo que has dicho tú, si yo veo una coma, inconscientemente a veces siento que esa parte me la puedo saltar, como si fuera un paréntesis Eso. o entre rayas realmente, que es como Mm, una anotación que estoy haciendo. Entonces, si voy leyendo en diagonal, sé que no es tan importante, por decirlo así, como el resto, e inconscientemente la persona se lo va a saltar. Entonces es importante, ujú, por eso es importante ponerlo bien. exacto. Eso Qué es. guay, Mira, me yo creo que encanta. a lo mejor después de hoy, a lo mejor te va a durar 2 o 3 días más que de lo Sí, que te duraba esta, yo antes. espero cagarla en otra, ya te preguntaré. Muy bien. Esto era con la porque se necesita tiempo. Sí, entonces aquí, justo como esta frase es bastante más accesoria, es como, es porque se necesita tiempo y esfuerzo, pero no es tan vital decirlo, pues dejamos la coma. Entonces te Vale, la marcaría en azul porque es estilo, pero sí. Entonces, pero déjame que te diga una cosa. Quiero que tengas los recursos a mano. Por ello, te recuerdo que tenemos un curso de copywriting en cursiva en el que aprenderás las claves para redactarlos. Ah, esto tenía que preguntarte. Aquí ponía los copies con sí, Y, o sea, y es que yo lo que a pero veces lo veo más, esto no lo sé ni o yo. sea, O en realidad sea, es así, como lo tienes tú ahora, eso pero me a lo la paso yo. Vale. tendencia es a ponerlo con Y, entonces ya por inercia lo he ido absorbiendo yo también, porque me da cuenta de que
O sea, es una decisión que yo tomé hace años porque me daba cuenta que si Ujú. lo ponía así no sabía si la gente lo iba a acabar de entender, porque todo el mundo pone copies mal Ah, puesto y es por eso, simplemente. claro, Pero ¿sabes qué evidentemente es pasa? como lo has puesto tú ahora. Que es distinto porque eso lo verás en la grabación porque se lo he explicado, pero ya que estás aquí, aprovecho y te lo explico a ti en directo. Em, Copies, escrito como lo tenías, no es tan mal en el sentido de que vamos a pequeña clase de inglés añadida, porque why not. Entonces, copywriters y copy de texto, ¿vale? Entonces, tenemos em, los copywriters, cuando lo abrevias, que es una cosa que hace mucho el inglés, están hablando de los copywriters, se cansan de decir copywriters y empiezan a decir copies. Entonces, cuando hablamos de la profesión de los copies, se escribe con Y, porque es una abreviatura de Ah, copywriter. hostia, ¿en serio? O sea, el grupo Mientras de que, WhatsApp se llama Super Copywriters y no Super Copies por esto exactamente. Es decir, porque yo no en sabía cómo ponerlo y lo serio, puse largo. A mí me suena mucho mejor Super Copies en super todo momento, me copies. parece como más tal, pero todo se llama Super Copywriters de esto Ujú. porque en mi drama es escribirlo mal. Y va a pensar, Mm, yo lo voy a hacer sonoro y tal, pero va a llegar él y me va a pensar, esto está mal escrito, me rayo. Y por eso se llama Super Copywriters. qué fuerte. Pues yo creo que no. Y entonces lo que me ha pasado a mí cuando he leído esta frase es que he pensado, para redactar los copies, digo, espérate, redactar los copies, o sea, los copies es, Las aquí estás hablando personas, del ¿no? O sea, tú texto. decías con Y es una persona y Eso es. y bien es el texto. Pues Entonces, no, o sea, aquí, yo para pues no sé cómo lo explicártelo, hace la gente realmente, pero me parece un criterio muy chulo que voy a coger. claro, no, o Copies sea, en puedes la cambiar los profesión. supercopies cuando quieras. Entonces, Sí, sí, sí. básicamente, si te hablo un poco de traducción, el copy es el texto, que es que ahora lo llamamos copy porque es el texto específico del copywriter, ¿no? Entonces, Sí. cuando escribes copies y estás hablando de textos, entonces tienes que escribirlo así. Claro, eso es, pues el texto en sí. Ok, Esa es la este cosa. texto es en Entonces, como plural, aquí estás eso es. hablando de redactar los copies, pues aquí sí que va en cursiva porque es anglicismo, bla, bla, pero va con IE. Y cuando hablas de personas, como es un plural, pues entonces ya sería copies con Y, ¿vale? Es raro, es muy raro, porque no sigue las reglas de pluralización del inglés, pero es como lo distinguen ellos, digamos. Vale, no, pero está guay saberlo, porque esto ha sido dolor de cabeza bastante tiempo, decir cómo lo pongo y cómo lo tengo que poner. Claro. Y fíjate que a veces optas en español por ponerlo mal, porque es como lo Ujú. utilizamos aquí en España muchas veces, las cosas las españolizamos mucho. Claro. Qué Ujú. interesante. Pues eso es. Y luego ya seguimos y a veces quedo sin punto porque es firma. Ahí tienes ya todo el. Creo que Qué este guay, qué estaría bien, pasada. espera un momento. Pero yo te recuerdo que tenemos un curso copywriting en el que aprenderás las claves para adaptar los copies ideales para tu cliente. Perfecto. Muy Ese bien. curso lo hice yo, creo, en su día. Qué guay. Ni me ¿Para cuándo acuerdo. el próximo curso? Ese lo grabé a las 2 de la mañana porque lo tuve que grabar en agosto antes de tener aire acondicionado y con los focos era infumable grabar en tal. Me acuerdo Ostras. perfectamente de acabar a la 1 o a las 2 sudando. Qué horror. Y tú muriendo, ¿no? Porque vamos, Sí, tu, sí, tu, sí, tu pero naturaleza es vivir por la noche. Creo que he oído claro, por ahí, Carmelo. irme a la ducha después, ¿sabes? Pero además me acuerdo perfectamente de Ay, decir, tú, me voy a morir. O en ostras. julio o algo así se grabó. Ujú. Madre mía. Pues aquí lo tenéis más o menos. Esto ya lo podemos borrar, este rojo, porque ya lo hemos revisado. Es una marca que me suelo dejar yo para tal. Y aquí tienes mi vomitado de unicornios con todo mi cariño. Qué Como guay, ves, qué me he metido a pasada. fondo en el texto. Y creo que no he aprendido mucho sobre los es. Que los es no me gustan nada. Pero bueno, yo creo que iba a pedir otro texto, pero visto lo visto que me lleva una hora este, creo que lo podemos Sí, dejar aquí. me parece muy guay. Yo creo que ha quedado top. Sí, 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 yo estoy muy contenta. ¿Tenéis alguna duda más, chicos? ¿O algún No, comentario o Ana, cosas de la... perfecto. Me ha parecido Perfecto, la yo creo que hostia, pues ¿eh? aprendido muchísimo. Qué guay, me alegro un montón. Pues qué guay. Oye, Ana, mil gracias por venirte. Bueno, ya sabes que estás aquí invitada para cuando Mm. quieras. Qué ilusión. La verdad es que lo he disfrutado un montonazo. Pues qué guay. Pues nada, chicos, por lo de Muchas siempre. gracias. Vamos a por la semanita y a darle cañita. Te paso luego la Eso grabación, Ana, es. para cualquier. Bueno, la pasaré a todos, pero cualquier cosa que quieras con ella también que la puedas aprovechar. Genial, muchísimas gracias. Dime, Hugo, que te he visto ahí. No, no, nada, he puesto, pero bien, bien. Yo Me también soy alegro mucho. supongo. Sé que has llegado a medias y te has incluido ahí súper bien, o sea que muchas gracias, que eso siempre viene, viene muy bien. Así Y ya te digo, que, como no conozco la dinámica, me la improviso un poco y me he metido ahí. A tope. muy Nada, bien. pues.
Pues guapos, pues vamos a dejarlo por aquí. Yo me voy a ir a acostar al enano también un ratete. Así que Ana, mil gracias por venirte como siempre. Estupendo. Muchas gracias a ti por tenerme. Un abrazo para todos. ¡Mua! Hoy Venga, tienes un que cerrar abrazo tú y la reunión, muchísimas ¿eh? gracias. Acuérdate, Ana. Tengo que cerrar yo. Entonces, espérate, le doy a Stop Es Share. tuya. Y Espera, ahora necesito cerrar tu para ayuda. todos. Y ahora cerrar para todos, que eso es aquí abajo, ¿no? Primero Stop Recording. Sí. A ver. No sé si la A mano ver, esta era. Ah, no, porque has hecho así. ¡Ah! a ver, ¡Ostras! ¡Qué sí. fuerte! ¿Y si ahora la subo baja? No No baja. lo Sí, sé. sí, No, sí, eso. mira, a mí me va a salir. Espérate. A ver, a 1, ver. 2 y. Qué guay. ¡Qué bueno! Oye, Zoom cada vez va mejorando más. Eso es. Cuando haces así, a veces salen fueguecillos y cosas así. Mira, aquí Oh, ya empieza a salir el dedillo, va a salir. Que tiene Qué sus. guay. ¡qué tiene sus- gracioso! Espérate, ahora quiero que salga el dedillo. O sea, no quiero que siendo el Ah, tonto. A ver, ¿cómo se para? Ah, ya lo he encontrado. Muy bien. vale, Pues guay. venga, Pues así oye, que Ana, mil Venga, gracias, de verdad. Un de abrazo para nada, ti. adiós, un gracias, abrazo. Ana. Un Chao. abrazo. Hasta la próxima.